no se excluya. Lo esperamos este sábado a las 11 de la mañana en el anexo. Amén. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? ¿Y cuántos están aprendiendo con los nacidos de la casa? Bueno, hoy tengo el privilegio de darle paso a Roberto Paz, que nos hablará sobre los hijos nacidos de la casa. Que el Señor te use, Roberto. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Amén. Vamos a hablar sobre luces y sombras en Salomón. Vamos a hablar sobre el rey Salomón. Y vamos a pedir al Señor que nos use. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, háblanos, Señor, esta tarde. Derrama de tu presencia, Señor, en nuestra vida. Derrama de tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Que esta palabra, Padre, quebrante, Señor, todo impedimento, quebrante todo argumento humano, Señor, y nos lleve, Padre, al conocimiento de tu verdadera palabra, Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, si quiere acompañarme en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, le invito a que me acompañe. Libro 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo número 1. Dice la palabra del Señor: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Bien, el reinado de Salomón, yo no sé cuántos lo saben, fue el reinado más grande de todo Israel. Fue el tiempo en el que más se expandieron las fronteras de Israel, en el que más conquistó. No conquistó con guerra, a diferencia del reinado de Saúl y de David, sino con, muchas gracias, sino con sabiduría, con negocios, con acuerdos, con tratados, pero se expandió lo más, fue el tiempo de mayor expansión del reino de Israel. Se le llegó a considerar a Israel un imperio porque llegó a ser más poderoso que Egipto, y Egipto era el imperio de su tiempo. Fue tan maravillosa la gloria de Salomón que el Señor Jesús en Lucas capítulo 12 versículo 27 hace referencia a su gloria cuando dice: considerad los lirios del bosque, los lirios del campo, que no hilan ni tejen, y ni siquiera Salomón con toda su grandeza, con toda su gloria, se vistió igual que ellos, demostrando toda la gloria y toda la grandeza del reinado de Salomón. Y es que no es cosa poca. A Salomón el Señor le dio un cheque en blanco. Le dijo: por amor a David tu padre, pídeme lo que quieras. Ahora la pregunta es para usted, iglesia: ¿qué haría con un cheque en blanco? Veo coches. Veo casas en la playa. No, yo le diría: Señor, dame sabiduría para administrar los coches. Un cheque en blanco. El reinado de Salomón fue lo más maravilloso. El templo de Salomón fue lo más sublime. Cuando reconstruyeron el templo en el tiempo de Zorobabel, los ancianos que habían conocido aquella gloria lloraban al ver que no era ni la sombra de aquel templo glorioso y maravilloso. Es verdad que el templo de Herodes era más grande, pero no era más hermoso, no era más ostentoso. Es que aquello tenía metales preciosos y maderas preciosas por todas partes. Salomón engrandeció el templo. El altar de bronce lo hizo 10 veces más grande. Hizo 10 fuentes, hizo 10 mesas de la preposición, hizo 10 candeleros de oro. Lo hizo todo a lo grande. Fue una maravilla. Entonces, el reinado de Salomón fue lo más impresionante que el mundo pudo haber conocido en su tiempo, en ese tiempo, ¿no? El tiempo veterotestamentario o del Antiguo Testamento. Así que, claro, con un cheque en blanco cualquiera podría hacerlo, ¿no? Pero es que no era cuestión de tenerlo en duda. O sea, Dios le dio a Salomón un cheque en blanco. Salomón pidió sabiduría y Dios reconoció ese corazón. Y le dijo: como no has pedido riquezas ni gloria, también te daré eso. Y en 2 de Crónicas capítulo 1, ahora vamos al versículo 6. Subió pues Salomón allá delante del Señor al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció 1000 holocaustos. El reinado de Salomón empezó maravillosamente.
empezó siguiendo los pasos de David, su padre. Empezó honrando y glorificando al Señor. Fueron las luces de su reinado. El principio fue maravilloso. Dice que los sacrificios, la cantidad de sangre que se derramó durante la dedicación del templo era tan grande que bien podría haberse visto desde la estratosfera. La cantidad de sangre que se derramó, de la cantidad de sacrificios que ofreció. Entonces, algunos dirían, es mejor el final del negocio que el principio del negocio. Salomón empezó el negocio bien, fuerte, pujante. Pero en el libro de Eclesiastés, él mismo dice, capítulo 2, versículo 10, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Así como le he descrito ese reinado maravilloso de Salomón, imagínese todos los caprichitos que se pudo haber dado. Imagínese los caprichitos que se le pudieron ocurrir. Todo lo que quiso. Era más rico que todos los reyes de Oriente. Era más poderoso que el mismísimo Egipto. Pero la cuestión es que durante su reinado Salomón no bebió de una sola fuente. Porque no solo honró a Dios, no solo obedeció a Dios, no solo bebió de la palabra del Señor, sino que también bebió ¿de qué? De lo que dijo Juan en su carta, en la primera carta, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿os suena? Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Justo de lo que Salomón habló aquí en su libro, en Eclesiastés, no le negué nada a mis ojos, no proviene de Dios. No le negué nada a mi corazón, la carne, no proviene de Dios. Y esta fue la parte que gozó mi corazón, vanagloria de la vida. Luces y sombras. Es triste empezar por el espíritu y terminar por la carne. Eso pasa cuando empezamos con un ayuno y terminamos con una barbacoa. Lo cierto es que ser bueno en lo que haces no garantiza que seas bueno. Usted puede ser un buen mecánico, pero una mala persona. David era un gran rey, un gran guerrero, un gran cantor, pero un mal padre. No sabía gobernar su casa. Sin embargo, fueron más las cosas buenas que hizo que las malas, porque por amor de David su padre, Dios le concedió a Salomón el cheque en blanco de que hablábamos antes. La sabiduría de Salomón no fue conocida solo en Israel, sino que toda la región, todo el oriente, escuchó de la sabiduría de este gran rey y venían reyes de otras partes a escuchar la sabiduría de Salomón, a contemplar cómo Salomón juzgaba al pueblo, a ver las decisiones que tomaba. A ver, aquí vino la reina de Saba, vinieron reyes de todas partes, venían a ver qué pasaba. Es más o menos como cuando dicen, queremos ir a la iglesia Nueva Vida de Colmenar porque nos han hablado del pastor Tony Quintero. Más o menos así. Déselo fuerte, déselo fuerte. Que para una vez que no digo que van a venir a ver a Roberto a Alcobendas. Gracias por esa regla. Primero de Reyes capítulo 4 versículo 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los de Oriente y que toda la sabiduría de los egipcios. Cuando hablamos de todo Oriente, hablamos del imperio medo-persa, hablamos de Babilonia, hablamos de estos países, de estas culturas que inventaron por decir algo, la escritura. La escritura cuneiforme es de estos sitios, los números, los símbolos. Y Egipto es pionera en la medicina y la cosmética. ¿Usted cree que Cleopatra es que era guapa? Es que se maquillaba bien.
El mismo capítulo 4, vamos al versículo 34 de Primero de Reyes, dice: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Este versículo lo puse para que usted no crea que le estoy contando una película. Está ahí en la Biblia. Entonces, no cabe duda, la sabiduría de Salomón no tiene lugar a dudas. O sea, está registrado, era conocido en todo Oriente Medio la sabiduría de este rey. Y como dije antes, el Señor reconoció su gloria diciendo, comparando los lirios del campo con la grandeza de Salomón. Obviamente, la grandeza de la creación está por encima de Salomón, dicho sea de paso. Entonces, podemos afirmar con toda certeza que Salomón hizo de Israel la nación más poderosa de este tiempo. Pero su vida con Dios fue un desastre. Lamentablemente no pudo superar las mis suegras. Un chiste fácil. No. Y ahora vaya conmigo a Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 6. Hoy vamos a ver unos cuantos versículos, iglesia. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, porque antes, ¿recordáis los que vinieron al ayuno? Dijimos que tuvo mil mujeres. Inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Sombras en un reinado tan glorioso. ¿Cómo alguien tan sabio puede a veces ser tan torpe? Mi madre le llama luz de la calle y oscuridad de la casa. ¿Cómo puedes proyectar una imagen de alguien tan maravilloso que toma tan buenas decisiones, que administra tan bien una nación tan grande? ¿Y cómo puedes administrar tan mal tu vida espiritual, tu relación con Dios y lo concerniente a la salvación de tu alma? Luces y sombras. Pero es que esto, hermanos, era la crónica de una muerte anunciada. Y ahora quiero que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 17. Deuteronomio 17, capítulo 14 al 17. Y cuando hayas entrado, dice el Señor, en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere de entre tus hermanos, y pondrás rey sobre ti. No pondrás rey sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Versículo 16, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y ahora vayamos a Crónicas, capítulo 1, versos 14. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras. Como piedras. Y cedro como cabraigos de la esfera en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. No aumentará para sí caballos, él aumentó para sí caballos. No volverá a Egipto, él mandó a Egipto. Y si vamos al capítulo 11 de Primera de Reyes, versículos 1 al 3, dice: el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas.
Gente de las cuales el Señor había dicho de los hijos de Israel: no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Justo lo que Dios dijo que no hiciera, es que ni siquiera Saúl vino a ser Salomón, el más sabio, vino a meter las 4 de andar. ¿Cómo es posible? Luces y sombras. Salomón pidió sabiduría para reinar y Dios le dio sabiduría para reinar, pero no pidió sabiduría para caminar en pos del Señor. Muchas veces nos llenamos, dijo Pablo, la mucha letra mata. Y somos sabios en nuestra propia opinión y en nuestra propia prudencia. Y somos sabios a los ojos del mundo. Y nos gusta quedar bien con los demás. Y nos gusta sobresalir, que no está mal. Yo no digo que esté mal que usted sobresalga, que usted sea el número uno, que usted... Es muy bonito, está muy bien, está maravilloso. Pero lo más importante, o sea, esto me lleva a aquel momento, ¿no? Cuando vinieron los discípulos, Jesús los envió, ir, sanar, liberar enfermos. Y volvieron y dijeron: wow, cómo se nos sujetaban los demonios, qué maravilloso. Y le dijo el Señor: no se alegren de esto, alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 12: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. No se sienta superior, no se sienta que se las sabe todas, no se sienta que porque fue al seminario usted es el amo del universo. No se sienta que porque sacó unas cuantas clases usted ya se lo sabe todo. No se sienta que porque lleva 20 años convertido usted ya se las sabe todas. Porque Salomón fue el rey más sabio sobre la tierra. Y prevaricó contra Dios y desvió su corazón. Y es que no solo fue desobediente, sino que adoró a otros dioses y levantó altares y levantó, no, el templo al Señor no fue el único templo que hizo Salomón, tristemente, sino que también hizo templo para otros dioses paganos. Empezó un reinado maravilloso, agradando a Dios, ofreciendo sacrificios numerosos, ofreciendo a Dios holocaustos, pidiéndole sabiduría, siendo humilde, queriendo gobernar. Y terminó diciendo: no le negué nada a mis ojos, hice todo cuanto quise, lo que me dio la gana lo tuve. Así terminó su reinado. Luces y sombras. Es más, ¿sabéis? El reino dividido es culpa de Salomón. En 1 de Reyes, capítulo 11, versículo 11, usted lo lee en su casa. Habla de cómo Dios le dijo: voy a arrancar el reino de ti y se lo voy a dar a uno de tus siervos. Pero por amor a David tu padre, se quedará la tribu de Judá y un par de tribus más. Por amor de David su padre, y mantendré la descendencia de David reinando sobre Judá. Pero por culpa de Salomón, el reino fue dividido. Aquel reino glorioso, aquel reino maravilloso, aquel reino imponente, poderoso, quedó dividido. Y tristemente el reino más grande, las 10 tribus, que estaba conformado por 10 tribus, el reino y que llevaba el nombre del patriarca Israel, fue el peor. Fue el peor. Totalmente desviado del camino del Señor. Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando Dios le presente un cheque en blanco? ¿Cómo va a dirigir usted su vida? ¿Va a ser luz de la calle y oscuridad de la casa? ¿Va a querer quedar bien con la gente? ¿O va a preferir quedar bien con el Señor? Porque el Señor dijo: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre.
Y es que a mí me encantaría que el Señor dijera como dice en Job: has considerado a mi siervo Roberto, varón perfecto y recto, guapo, maravilloso, y que no hay nadie como él en toda la tierra. ¿A cuántos no les gustaría que Dios dijera eso de ellos? ¿Sabe que yo recuerdo cuando yo estudiaba, cuando yo estaba en primaria? Sí, todavía me acuerdo, hermano, no ha pasado tantos años. Yo estaba en tercero de primaria y siempre se me dieron bien las matemáticas. Siempre, siempre. Un día llegó un supervisor departamental, lo que sería aquí de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a supervisar y a hacer pruebas de matemáticas a los alumnos, y me sacó delante el profesor y le dijo al supervisor: póngale a este chico lo que usted quiera, por donde quiera. Yo me sentí maravillosamente porque el fruto del esfuerzo era maravilloso. Si usted se esfuerza en agradar a Dios, Dios se va a agradar de usted. Si usted intenta agradar a Dios, Dios se va a agradar de usted. Pero busque primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Así que Dios le va a presentar un cheque en blanco a usted, posiblemente. Pues a lo mejor no sé. Si usted se llama Salomón y es hijo de David, sí. Pero cuando Dios le pregunte: ¿qué quieres? Dígale: Señor, quiero agradarte a ti. Quiero agradarte a ti. Porque si te agrado a ti, tengo gracia para todo lo demás. Póngase de pie un momento, vamos a adorar. Le invito a cerrar sus ojos. Le invito a cerrar sus ojos y levantar sus manos. Le invito a considerar cómo está llevando usted su vida. Está siendo un rey sabio de su vida. Está gobernando bien su vida. No estoy hablando de su casa, de su trabajo, de su puesto de trabajo, de su ministerio. Estoy hablando de su vida personal. ¿Qué está haciendo con el cheque en blanco que Dios le ha dado? ¿A quién está agradando? ¿Quiere darle a sus ojos todo lo que piden? ¿Quiere darle a su corazón todo lo que pide? ¿Está haciendo buen uso de la sabiduría que Dios le ha dado? ¿Está haciendo buen uso de ella? ¿O la está usando solo para quedar bien? Dios les dijo a los discípulos: aprended de la astucia del mayordomo infiel, que utilizó de su astucia para ganar amigos, para quedar bien, pero en favor de su vida, para tener un futuro. Usted aproveche lo que Dios le dio para quedar bien con Dios. Aproveche lo que Dios le ha dado, su sabiduría, todos los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Aprovéchelo para buscarle a Él primeramente. Porque todo, dijo el mismísimo Salomón, todo lo que se hace y lo que hay debajo del sol es aflicción de espíritu y vanidad de vanidades. De nada le sirvió a Salomón haber disfrutado de todos los placeres habidos de su tiempo. De nada le sirvió tener los castillos y las casas más maravillosas que se podía imaginar. De nada le sirvió todos los siervos, de nada le sirvieron todas sus esposas, de nada le sirvió todas las posesiones, porque perdió la gracia de Dios, perdió lo más importante, perdió lo más importante. No pierdas lo más importante. Señor Jesús, te damos gloria, Señor. Te adoramos, Cristo, a ti, solo a ti, Señor. Solo a ti te bendecimos, Cristo de la gloria. Míranos, Señor, en nuestras luces, pero míranos sobre todo en nuestras sombras. Allí encuéntranos, Señor, y háblanos, Cristo. Háblanos, Señor, en esos momentos de debilidad o de duda o de insensatez. Háblanos, Señor, ten misericordia. Que tomemos buenas decisiones, Señor. Que usemos tu sabiduría, Padre, para dirigir nuestra vida hacia ti, Señor, para caminar en el centro de tu perfecta voluntad, Señor, para no apartarnos de ella ni a diestra ni a siniestra, para escoger siempre seguirte a ti, Señor. Porque tú has dicho: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Que podamos utilizar de sabiduría para elegir siempre la bendición. Porque si te tenemos a ti, estamos completos, Señor.
Porque en ese momento fatídico en la cruz, con los brazos extendidos, clamaste a gran voz y dijiste: consumado es. El trabajo está terminado. No te dejaste nada por hacer. Y con ese sacrificio maravilloso de amor nos diste esta capacidad que no teníamos, esta cualidad, esta oportunidad. Entrar al trono de la gracia confiadamente. Entrar al trono de la gracia confiadamente. Reconciliarnos con el Padre. Y no solo eso, sino ser adoptados como hijos. Padre, bendice nuestra vida, Señor. No permitas, Cristo, que seamos oscuridad en nuestro corazón. Que tu luz nos ilumine, que tu luz nos alumbre, que tu luz nos guíe. Que tu palabra sea esa lámpara, Señor, en nuestra vida y alumbre el camino por el cual hemos de andar. Que nos aferremos a ti, porque como bien dijo el salmista, que tú nos guías por sendas de justicia, que tú nos llevas, que no darás nuestro pie al resbaladero, que tu vara y tu callado nos infunden aliento, que estemos confiados en que nada nos faltará. Te damos la gloria, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey.